Sentar. Well, good morning. Pues buenos días. Estamos tan despiertos esta mañana. ¿Quién se pudo dormir por una hora más? ¿Estamos listos? Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos 20 porque vamos a estudiar sobre un hombre que se quedó dormido durante un servicio y murió. Así que está bueno que todos estamos muy despiertos. Hechos 20, versículos 1 a 16 va a ser nuestro texto, mientras vamos a ver cómo Pablo va en el tour de aliento, de ánimo, y les quiero dar una bienvenida a todos los que están viendo por el internet o en la parte de frente del edificio, y por respeto a la palabra de Dios les voy a pedir que se pongan de pie. Mientras leemos el pasaje, vamos a ponerle toda nuestra atención. Las palabras de Dios. Por favor, sigan conmigo mientras yo leo en Hechos 20, versículo 1. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida, entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sopater, hijo de Piro, de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia. 5 días después, nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando y, como iba a viajar al siguiente día, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. El otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Efeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Eso termina la escritura. Se pueden sentar. Si recuerdan, acabamos de estudiar como había un alboroto y la gente estaba gritando, grande es Artemis de los Efesios, y Pablo después reúne a los discípulos allí y los alenta, y mientras va a través de Macedonia, y lo puedes ver aquí en el versículo 1, donde él alentó a los creyentes allí en Efeso, y luego se fue a otras ciudades y los animó a los demás creyentes en cada pueblo. Y esta es la idea que Pablo tenía. Después de estos eventos, Pablo decidió pasar por Macedonia para ir a Jerusalén, diciendo que después de que iba a llegar a Jerusalén, de entonces iba a ir a Roma, y él pasó por todas las iglesias que ya sean plantadas y les pide ofrenda, y luego todos van a ir a Jerusalén en el día de Pentecostés y los van a alentar
y van a ver todas las iglesias que fueron plantadas. Y luego después de eso va a ir a Roma y vamos a seguir su viaje el resto del libro de Hechos, pero la palabra en el que nos queremos enfocar es paracaleo. A lo mejor los has escuchado, es la palabra que se usa para decir alentar o animar. Y si quieren pueden escribir esta definición, que es llamar al lado, donde kaleo quiere decir llamar y para quiere decir al lado o con. Y esta es la idea que tú estás al lado de alguien y les estás llamando. Esa es la idea de animar. Pablo no nomás está planteando iglesias y evangelizando, sino que regresa a las iglesias y habla con los creyentes porque él quiere que la fe de ellos crezca y sea fuerte. Y vamos a ver su ministerio de alentar, de animar a los creyentes para que ellos crezcan en la fe. Y si tú estuvieras en una de estas ciudades y tú recuerdas a Pablo venir a la ciudad y estar en la sinagoga y tú lo escuchaste predicar y tú fuiste salvo y creíste en Jesús y luego ves que Él regresa, debes de estar animado para ver que y emocionado que Él ha regresado. Es muy claro que Pablo viajaba con hombres, él no viajaba solo y podemos ver aquí en el versículo 4, donde él supo que los judíos tenían una conspiración contra su vida y luego él viaja con unos hombres. Pueden recordar a Sopater, hijo de Piro, de Berrea. A lo mejor recuerdan los de Berrea que eran más nobles para recibir la palabra. Y Aristarco y Segundo de Tesalónica, donde los judíos estaban persiguiendo a Pablo allí. Y luego Gallo de Derbe y luego Timoteo, uno de uno de sus compañeros más famosos, y también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Y pueden ver cómo Pablo está viajando con estos hombres. Es como si estuviera trayendo un hombre de cada iglesia y los va a llevar a Jerusalén. Y si pueden ver en el versículo 5, el versículo 5 no nomás dice que Pablo está haciendo esto, sino que usa la palabra nos esperaron. Así que el hombre que escribió el libro de Hechos, que era Lucas, él ahora está aquí de regreso con Pablo y él va a viajar con estos hombres y va a ser parte de esta aventura. Así que queremos pensar sobre Pablo, que va a ir alentando a los creyentes y trayendo más hombres, un equipo de aliento con él. Esta es la misión en la que estamos en este momento. No vamos a lugares para plantear más iglesias, sino que vamos a regresar a las iglesias y estamos creando un equipo y vamos a llegar a Jerusalén el día de Pentecostés y vamos a tratar de alentar a los cristianos que están en estas ciudades. Y si ustedes van conmigo a Romanos 1, Pablo escribió el libro de Romanos en un tiempo cuando él estaba viajando por estas ciudades. Él les está escribiendo a un grupo de personas que él no ha visto, ha conocido a algunos, pero él no ha llegado a Roma todavía. Y esto es lo que él les escribe. Esta va a ser su última parada en su tour de aliento. Y si pueden ver en Romanos 1, versículo 8, dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Él está agradecido por la fe de estos creyentes en Roma, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Y si bajan al versículo 11,
podemos ver como Pablo dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Así es como Pablo está pensando en su tour de ánimo. Él va a ir a animar a estos creyentes y lo que está sucediendo es que él quiere animarlos a ellos y ellos también lo van a animar a él. Cuando tú vas y animas a otro cristiano, tú ves la fe de ellos y tú eres el que queda animado. Así es como Pablo lo está diciendo. Pablo piensa que yo puedo ir a cualquier ciudad y puedo conocer a creyentes que no he conocido antes y les puedo hablar y ¿sabes lo que me va a suceder? Que mi fe va a ser animada porque el aliento es mutuo entre cristianos. Vamos a ponerlo como el punto número 1. El aliento es algo mutuo entre cristianos. Mientras Pablo comparte este ánimo, él está esperando esa experiencia que también le suceda a él. Y eso es lo que queremos que suceda aquí en Compass HB. Estamos muy agradecidos que estén aquí porque necesitamos que ustedes sean parte del equipo de ánimo y mientras tú vas y animas, tú también recibes un aliento mutuo también de otros cristianos. Pablo está aquí. Pablo no está diciendo, yo voy a ir a animar, pero no está actuando que él es mejor que los demás. Él está diciendo, yo espero verlos para fortalecer su fe y yo sé lo que va a suceder es que yo voy a quedar fortalecido a través de la fe de ustedes. Él está esperando que el aliento sea una experiencia mutua y yo puedo testificar que eso es cierto en nuestra iglesia porque tenemos creyentes nuevos en nuestra iglesia que acaban de ser cristianos este verano y están atravesando pruebas y los puedes ver confiando en Jesucristo. Hay personas aquí que han sido cristianos por años y también tenemos cristianos que han sido cristianos por un año y cuando tú ves que su fe está bajo una prueba, tú los puedes ver y puedes ver cómo ellos siguen confiando en Jesús y puedes ver cómo ellos siguen creyendo en Jesús. Y aunque tú estás tratando de animarlos como un cristiano nuevo, tú sales animado por la fe de ellos. Así es como sucede porque el aliento es mutuo. No sé cómo tú has tratado de animar a otros, como has tratado de ir al lado de otras personas y hablar en sus vidas, pero lo que yo he visto una y otra vez es que cuando yo voy a alentar, animar a otras personas, no recuerdo lo que yo dije, sino que yo recuerdo lo que ellos me dijeron a mí y yo quedé animado. Y yo recuerdo que una vez fui de vacaciones a Hawái. ¿Alguien ha ido a Hawái? Hay gente que nos está viendo desde Hawái en este momento y era la primera vez que fui a Maui y entramos a un hotel y había albercas y era alberca tras alberca tras alberca y luego ahí estaba el océano y yo dije, wow, sí, yo voy a entrar a cada una de esas albercas. Era un turista ahí y yo estaba viendo las albercas y luego el océano y yo estaba dentro de una de la alberca en el agua, estaba de vacaciones y alguien viene y dice, Bobby Blakey, hay una llamada para ti. Y yo dije, ¿cómo que hay una llamada? Estoy en la primera alberca, ¿cómo que hay una llamada? Y resulta que había otra pareja de nuestra iglesia que estaba allí en la isla y el esposo murió de repente durante las vacaciones. Y ellos dijeron, tú tienes que ir a este otro hotel en Black Rock y ahí estaba la esposa, que su esposo se acaba de morir y tienes que ir a animarla. Y yo me quedé pensando, ¿qué le voy a decir? Y yo llegué a ese hotel donde su esposa se acababa de morir
Y yo traté de ir a animarla en su fe y no te puedo decir ni una cosa que yo le dije, pero yo recuerdo que esta mujer tenía fe en el Señor Jesucristo. Ella a lo mejor perdió a su esposo que claramente lo amaba, pero ella sabía que su esposo estaba con el Señor y estaba confiando eh, con, confiando en el Señor Jesucristo de lo que le había sucedido. Y yo he sido amigos con esta señora desde este día y ella me ha animado a mí en mi fe desde ese tiempo. Y recientemente tuve una experiencia similar en nuestra iglesia. ¿Alguien conoce a Raquel Branch? Podemos alabar al Señor por ella. Ella estuvo en el hospital en un ventilador y tenía un tubo de respiración y se estaba recuperando de COVID y ella y muchos estábamos orando por ella y luego la cambiaron de cuarto y fue la primera vez donde ella podía tener visitantes. Y era la primera vez en 2 meses que su esposo la pudo ver y otras personas de la iglesia. ¿Y qué le vas a decir a una persona que ha estado en el hospital por 50 días? Y otra vez, no recuerdo lo que yo le dije a Raquel, pero yo recuerdo como Raquel me habló y me dijo, yo no sabía si iba a vivir o morir, pero una cosa que sí sabía es que un día pronto todos lo vamos a ver, todos vamos a estar allí y él va a estar allí y vamos a estar cantando y va a ser el día más maravilloso y no puedo esperar por ese día. Y yo salí muy alentado y dije, eso es fe. Cuando tú ves fe, no importa cuánto tiempo una persona ha sido cristiana o cuánto los conoces, pero cuando tú ves su fe, el ánimo es siempre mutuo. Y quiero decirles a todos que tomen precaución porque personas pueden pensar como, pues yo no voy a poder animar a esta persona o decir, esta persona no me puede animar a mí. Si tú vas a ver a otra persona que cree en Jesús y tú estás pensando que ellos no te pueden animar, ¿qué quieres decir con eso? ¿Tú estás diciendo que no son cristianos o que tú no eres cristiano? Porque las personas que tienen fe en Cristo se pueden animar entre el ánimo mutuo, entre mi fe y tu fe, y podemos crecer en el cuerpo de Cristo. Y yo pienso que a veces las personas están juzgando diciendo, pues yo nomás puedo animar a ciertas personas o ciertas personas me pueden animar a mí. Así no es como el apóstol Pablo estaba pensando cuando estaba en su tour de ánimo. Él iba y animaba a todos los creyentes y puedes notar cuando él sabía que él iba a acabar en Roma y él estaba pensando, este tour va a ser maravilloso porque él no ha conocido a estas personas, pero él sabe que cuando él llega ahí, sabe que el aliento va a ser mutual, con la fe de ellos y su fe van a crecer juntos. Regresen a Hechos 20, como podemos ver cómo ellos empiezan en el tour. Y podemos ver que eventualmente, donde podemos ver en el versículo 7 a 12, llegamos a Troas y podemos ir al servicio, a la reunión de los creyentes en el primer día de la semana. Y esta es la clase de escena que yo creo que sucedió en muchas ciudades, pero porque algo impresionante sucedió en Troas, escuchamos sobre esta, pero yo creo que esto sucedió en cada parte del tour y dice en el versículo 7, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando ¿hasta cuándo dijo? Hasta la medianoche. Esta es mi parte, la parte favorita del mensaje. Me encanta esta parte porque básicamente él predicó por un largo tiempo. Él predicó hasta la medianoche y la única razón por la cual paró es porque alguien, la única razón por la cual él paró es porque alguien se quedó dormido y murió. Y hoy en día en la iglesia tenemos una expectativa
Y quiero que piensen, ¿por qué nos reunimos el primer día de la semana? Eso es lo que ellos están haciendo y lo que nosotros estamos haciendo. Y esto es lo que hacemos. Nos reunimos, cantamos unas canciones, escuchamos un sermón, es como una hora, hora y media. Y gente está pensando, esto es algo largo, él a veces predica mucho tiempo, pero vamos a hacerlo muy claro que acorde a la Biblia, no estamos predicando sermones largos aquí. Pablo está predicando hasta la medianoche. Y luego él sigue predicando después de que sucedió el evento con Éutico. Él predicó hasta el amanecer. Él está pensando, yo voy a viajar el siguiente día, no puedo predicar una vez a la semana, nomás tengo ahorita, así que vamos a predicar toda la noche. Así es como él está pensando. Si yo voy a irme el siguiente día, ¿cuánto tiempo tenemos ahorita para poder hablar sobre la palabra de Dios? Porque el ánimo va a venir a través de a través de predicar y hablar la verdad de la palabra de Dios en sus vidas. Así que él iba a predicar toda la noche hasta en la mañana y vamos a estar cansados en la mañana, pero vamos a ser animados, alentados en nuestras almas. Y yo pienso que él estaba predicando hasta la medianoche durante el tour de ánimo, pero escuchamos específicamente sobre Troas porque un hombre se cae desde el tercer piso a su muerte. Y quiero alentar a todos que aquí no tenemos ventanas, estamos en el primer piso, todos van a estar bien, pero noten aquí que este es un milagro de resurrección porque podemos ver en el versículo 9 donde pensaban que estaba muerto y luego Pablo va y se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y dice, no se preocupen, está vivo. Aquí es la palabra suke en griego, que su alma todavía estaba en él, que él está vivo, que Éutico todavía estaba con ellos. Esta es una manera de describir que es un milagro que este hombre cayó a su muerte, pero fue resucitado en ese momento y luego regresaron al cuarto de arriba y participaron de la cena del Señor y siguieron con el sermón hasta el amanecer. Y el milagro de la resurrección de Éutico se dice aquí y queremos reconocer que la razón por que todos nos reunimos aquí es porque creemos en la resurrección de Jesucristo. Y cuando leemos sobre una resurrección en las Escrituras, no estamos sorprendidos porque sabemos que el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día. Y sabemos que apóstoles y profetas resucitaron a personas y creemos que nosotros que hemos sido salvos y confiado en Jesucristo, somos muertos al pecado y tenemos ese poder de la resurrección. Y porque Jesús resucitó, nosotros podemos caminar en vida nueva. Y cuando escuchamos aquí que Éutico fue resucitado, decimos alabados al Señor. Y podemos ver en el versículo 12 que dice, mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Si regresamos al versículo 11, podemos ver cómo ellos regresaron arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos, y Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer. Él siguió predicando después de este evento que acababa de suceder con Éutico. Y regresaron todos juntos arriba y empezó a predicar otra vez. Dijo, ok, punto número 27, quiero que recuerden esto. Y podemos ver en el versículo 12 que dice, todos sintieron un gran alivio. Y esta frase aquí es la misma palabra, la palabra alivio es la misma palabra en griego que se usa para animar. Es la misma palabra griega para kaleo. ¿Y por qué sintieron este alivio? ¿Fue por la resurrección de Éutico?
Puede ser, pero no creo que es nomás eso, es también que ellos fueron alentados toda la noche a través de la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar un sermón de toda la noche donde sales y es lunes por la mañana y estás cansado y estás tallándote los ojos y ves el sol amanecer, pero dentro de tu alma está llena de fuego y aliento por lo que tú acabas de escuchar de la palabra? Este es el ánimo que viene a través de la escritura. Vamos a ponerlo como el segundo punto. El aliento viene de las escrituras. Es cuando Dios habla su verdad en nuestras vidas, ya sea a través de nosotros leyendo la palabra o escuchando a alguien predicar la palabra o un amigo diciéndote la palabra, pero es la palabra de Dios y eso es lo que en verdad alienta tu fe y eso revive tu alma. La vida de Dios llena dentro de ti y sientes la vida de Jesús dentro de ti y eso es ánimo y esa transformación viene de nuestros cambios de mente que sucede a través de la palabra de Dios. Vayan conmigo a Romanos 15 y vamos a ver lo que él dice al final de la carta para los romanos. Les dice que él quería ir a animarlos sabiendo que ellos lo iban a animar a él. Y vamos a ver cómo sucede ese ánimo en Romanos 15, versículo 4. Si Pablo viene a nuestra ciudad y nos predicara, él iba a tomar todo el tiempo que él puede y enseñarnos todo lo que puede, porque él piensa que mientras más estudiamos la palabra de Dios, vamos a estar más animados. Y en Romanos 15, versículo 4, dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Si tú te sientas desanimado a través de tus pruebas en tu vida, yo entiendo. Yo entiendo cuando nos cansamos, queremos descansar y el descanso para el cuerpo es algo bueno y yo estoy disfrutando esa hora extra que tuvimos esta mañana y hasta Dios dice que el descanso es algo bueno, pero tienes que ver que más importante que el descanso para tu cuerpo es el ánimo en tu alma. Si tú te sientes desanimado y estás pensando cómo voy a tener la fuerza para seguir adelante, la escritura es lo que te va a dar ánimo y esperanza. Es la palabra de Dios que hace un trabajo poderoso para darte energía y que tu espíritu sea revivido y tu alma está en fuego, es como si tuvieras alas de una águila y tu energía ha sido restaurada y es por eso que puedes seguir adelante. Y yo he visto mucha gente ver como hay gente trabajando desde la mañana hasta la noche y saben que el descanso del cuerpo no va a ser suficiente, sino que la palabra del Señor es lo que me va a dar la fuerza para poder seguir adelante. Y te estoy preguntando, ¿te estás reuniendo con otros creyentes? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás poniendo atención cuando la palabra es predicada y lo estás pensando durante la semana para que seas lleno de espíritu y eso te puede animar en tu alma? Yo creo que personas piensan que me voy a sentir mejor si no tengo toda esta presión o si tengo este entretenimiento, si me puedo relajar. Yo entiendo cuando es lindo, cuando no tienes que trabajar tanto y no tienes esa presión, pero si tú quieres ser animado mientras estás bajo esa presión, no nomás necesitas un descanso, necesitas la palabra. Necesitas asegurarte cuando tú tienes tiempos de descanso en las mañanas o en las tardes o cuando estás muy ocupado, te debes de preguntar, ¿cuánto de la Biblia estoy leyendo? Pablo está diciendo, sé que todos van a estar cansados al siguiente día,
pero yo me voy a ir al siguiente día y necesito que todos sean animados, así que ¿cuánto les puedo enseñar en una noche? Ellos llegaron al siguiente día cansados, pero dice aquí que sentían un gran alivio. Eso quiere decir que estaban muy animados. Troas, ok, fueron animados a través de un sermón de toda la noche. Ellos sintieron un gran alivio, no tuvieron descanso, no durmieron, pero tenían la vida de Dios trabajando en sus almas. Eso es lo que queremos hacer aquí. Queremos predicar la palabra, queremos que nuestros grupos de compañerismo se junten y hablen sobre lo que estamos aprendiendo juntos. Y mientras todos estamos compartiendo la palabra juntos, eso es lo que va a animar a todos aquí en la iglesia. Y la gente pregunta a veces diciendo, oye, yo quiero tener una posición donde yo puedo servir. Y eso es fantástico que la gente quiere servir. Como Pastor Taylor estaba diciendo que había mucha gente que estaba sirviendo para Fall Fest. Y hay una manera en que todos pueden servir. Si eres parte de esta iglesia, necesitamos que ustedes sean parte del equipo de ánimo. Necesitamos que todos sean parte de ese equipo. Tú tienes la palabra trabajando en ti y eres animado. El Señor, Dios te está animando y tú puedes ir y animar a otros. Y es un ciclo de la vida donde estamos transmitiendo ese ánimo de persona en persona, donde tú dices, yo recibí ánimo de la palabra y luego tú vas y lo compartes con alguien más y las personas están diciendo, "Oh, nunca había escuchado eso de la palabra". Y luego ellos están ahí mismo y estás hablando la verdad en amor con otras personas. Esa es una de las cosas que todos necesitamos que todos estén haciendo. Y yo creo que Dios está levantando un equipo, un ejército de gente que va a animar a otros. Y eso no va a parar porque la palabra de Dios es poderosa cuando está trabajando y nos va a animar y vamos a experimentar el, ah, ah, vamos a experimentar ese ánimo. Y sigan conmigo en el versículo 5 del capítulo 15 de Romanos, que dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Dios es el que te está animando y nos está uniendo todos juntos, nos está reuniendo personas que vienen de diferentes lugares, pero todos estamos llegando al mismo lugar, de la misma mente, en armonía, porque Dios nos está animando a todos cuando todos estamos en la misma página en las escrituras. Y yo quiero que todos aquí tengan un momento donde tú puedes estar cansado esta semana y tú vas a decir, yo voy a repasar mis apuntes de ese sermón o yo voy a ir a leer el libro de Job o mi alarma empezó a sonar muy temprano o ya es tarde, ya está el mediodía y va a haber un punto donde nos vamos a sentir muy cansados, pero tú te tienes que decir, no nomás puedo tener descanso físico, sino que necesito ese ánimo. Tú puedes experimentar esto donde está oscuro afuera, donde tú piensas, necesito dormir, pero en vez de eso, tú entras en la palabra y oras y tú sales de eso vivo en tu alma. Esa es una experiencia verdadera que tú puedes tener a través del poder de la palabra de Dios. Y si tú tienes esa experiencia tú solo o lo estás escuchando ser predicado en un sermón y tú vas y Dios te ha llenado de su vida y tú compartes lo que tú acabas de escuchar de la palabra, tú vas y lo compartes con alguien más, eso es animar.
Dios te está animando a ti a través de la escritura y luego Él te usa a ti mientras estás cansado, pero aquí estás con ese fuego en tu alma y estás listo para decir algo y vas a tu grupo de compañerismo y has estado pensando sobre el sermón y está en tu corazón y llegas ahí listo para compartir y todos están animados porque escuchan como la palabra está como la palabra está trabajando a través de ti. Y para muchas personas esta es la primera iglesia a la que vienen o hay personas donde han ido a muchas iglesias y personas de diferentes partes del mundo. Y aquí estamos todos en Huntington Beach en el año 2021 y venimos de diferentes lugares, pero cuando abrimos este libro, todos llegamos y estamos en la misma página, en armonía, y nos usa como una sola voz para dar alabanza y la gloria a Dios. Cuando tú compartes la palabra con alguien más, los estás animando a ellos y luego ellos van y animan a otras personas y eso se comparte y se transmite. Pero eso viene de las escrituras y la prioridad es estar en las escrituras. El ánimo nunca está lejos porque el Dios del ánimo está allí cerca a través de las escrituras. Y nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Esto se dijo en Hechos 20, versículo 7, donde dice, el primer día de la semana se reunieron los creyentes. Ahora vamos a clarificar. ¿Qué día de la semana es el sabático? El sábado. Así que esta no es la tradición de los judíos, porque en el calendario judío los días empezaban por el atardecer y ellos leían las escrituras los sábados, pero aquí los creyentes en Troas están reuniéndose el primer día de la semana y estamos notando la tradición de lo que nosotros estamos haciendo en este momento, del por qué nos reunimos los domingos, el primer día de la semana, es lo que ellos hicieron en Troas. Y la razón por la cual ellos se estaban reuniendo el primer día de la semana era porque ese era el tercer día cuando los creyentes corrieron a la tumba, el día que Jesús resucitó, al tercer día, que era el primer día de la semana. Así que cuando nos reunimos el primer día, el domingo, estamos proclamando la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que estaban haciendo en Troas. Eso no es un mandamiento, sino que nomás empezamos a ver la iglesia empezar a hacer eso. Vayan conmigo a Primera de Corintios 16. Vamos a ver unas referencias sobre el primer día de la semana, porque cuando Pablo va a ciudades, eso es cuando los creyentes se están reuniendo. Lo vemos en Hechos y lo vemos en Primera de Corintios 16, versículo 1. Dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya con ellos, pueden viajar conmigo. Podemos ver que ellos se reunieron el primer día de la semana y lo hicieron porque ese fue el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Y también podemos ver la idea de tomar una ofrenda aquí. Él tiene esta idea que él va a tomar hombres de cada ciudad y van a ir a Jerusalén y darles un regalo y les está diciendo que tienen que recolectar dinero para ir a bendecir
a la iglesia original en Jerusalén. Así que si te estás preguntando por qué nos reunimos el primer día de la semana y por qué menos ofrendas, lo podemos ver aquí. Y ha habido gente en nuestra iglesia que han sido muy generosos y están dando ofrendas. ¿Y de dónde viene todo esto? Podemos ver aquí que los creyentes se reunían el primer día y tenían una ofrenda. Vayan conmigo a Apocalipsis, porque sabemos que Juan escribió este libro y en Apocalipsis 1, versículo 9, él ha ido al lado de Patmos, lo pusieron en una piedra sobre en medio del Mediterráneo para que él dejara de hablar sobre Dios con otras personas. Y dice en Apocalipsis 1, versículo 9, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Y en el versículo 10, era el día del Señor. Tenemos la idea que Juan estaba en la palabra el primer día y le está diciendo el día del Señor. Aunque él está solo en esta isla, él estaba tomando su tiempo en la palabra, su tiempo en alabanza, y él estaba orando en el Espíritu. Ahí estaba él solo y lo puedes notar que esa ha sido la práctica. Él está esperando que las 7 iglesias a las que él se está escribiendo aquí en Apocalipsis, que ellos sepan que estar en el Espíritu el primer día cuando nos reunimos y escuchamos la palabra ser enseñada, y él lo está haciendo él solo. Y Juan vivió una vida impresionante, asombrosa, porque él estaba ahí y vio dentro de la tumba y no vio a Jesús porque Jesús ya había resucitado. Y aquí hay muchos domingos después donde él está solo en una isla y él está adorando en espíritu el día del Señor y tiene una visión gloriosa sobre el Señor Jesucristo. Y podemos ver lo que esa visión dice: de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe un libro, todo lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Efeso, Esmirna, y en versículo 12, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los 2 candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, vestía en una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y cara era semejante al sol cuando brilla en todo esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Podemos ver la tradición que nosotros hemos seguido hasta este día. Lo vemos en Troas, lo vimos en Corintios y lo vemos aquí en la isla de Patmos. Y así que si te preguntas por qué hacemos lo que hacemos, es por esto. Pero les tengo que decir, no dice por qué tan largo tienes que predicar. Les estoy diciendo que la gente actúa, que los sermones en nuestra iglesia, ellos se refieren a nuestros sermones como sermones largos. Yo lo escucho, yo entiendo.
sermones largos, wow, 50 minutos, wow, un sermón de 1 hora, wow, estos son sermones largos. Pues regresen a Troas conmigo y vamos a decir, no son. Y no solamente durante este tour de ánimo, pero uno de los comentadores, un hombre llamado Howard Marshall, estaba hablando sobre cómo Pablo predicó hasta la medianoche y hasta el amanecer. Estamos hablando sobre horas. Y Howard Marshall nos da una perspectiva aquí que dice, esto puede parecer como mucho tiempo para los estándares occidentales modernos, pero en algunos países, especialmente en el tercer mundo, los servicios que duran varias horas con sermones correspondientemente largos son bastante comunes. Pensando que sermones son largos es un problema primermundista. Gente piensa que 45 minutos es un sermón largo, pero si estuvieras con otros hermanos y hermanas en otras partes del mundo, lo estarías haciendo toda la noche. Así que esto es a lo mejor algo consistente, como otros hermanos y hermanas se han reunido a través de la historia. Y una de las maneras en que nosotros debemos de ser animados es abriendo la palabra de Dios juntos y reuniéndonos al primer día. Y el Dios de ánimo va a hablarte a través de la escritura y va a haber un avivamiento en tu alma. El ánimo viene a través de las escrituras. Deja que Dios hable en tu vida y asegúrate que tú estás escuchando a Dios hablarte a través de su palabra. Y en versículos 13 a 16 vamos a ver unos lugares específicos a donde van y vamos a ver los planes de viaje de Pablo, porque él quiere ir a Jerusalén en camino a Roma, y si ven en un mapa, Jerusalén no está cerca de Roma. Y este hombre vive una vida que en perspectiva para otros, él, él está yendo a otras ciudades y quiere tomar representantes y tomar una ofrenda y quiero ir a Jerusalén el día de Pentecostés y animar la iglesia original y decirles lo que Jesús ha estado haciendo, pero también quiero llegar a Roma, porque Roma es una ciudad grande en este momento y quiere llegar ahí. Pablo no está diciendo a dónde quiero ir en mi vida, a dónde quiero ir mañana, sino que él está haciendo sus planes en base a otras personas. Así es como vives una vida, eres parte del equipo de ánimo. No es solamente sobre tú teniendo ánimo, sino que tú puedes pasar ese ánimo a otros y ser animado. Quiere ir a Jerusalén el día de Pentecostés y luego llegar a Roma y vamos a viajar con él. Pero, ¿qué tal sobre Efeso? Porque acabamos de pasar todo un capítulo en Efeso y él va a pasar por Efeso, pero no puede llegar a Efeso porque él ama a esas personas, pero él no puede ir porque si él llega ahí va a pasar mucho tiempo hablando con ellos y luego no voy a llegar a Jerusalén el día de Pentecostés. Así que no me dejen ir a Efeso. Yo no voy a salir de Efeso. Pero no nomás puedo pasar por Efeso, así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a parar en Mitilene, eh, vamos a llegar a Mileto y no podemos pasar por Efeso, pero que ellos vengan acá. Él está pensando, estas personas necesitan ánimo y estas otras personas, y Jerusalén y Roma. Y él está pensando, ¿dónde puedo ir para animar y hacer un impacto? Y lo que sucede mientras él va a Jerusalén, y llegar allí al día de Pentecostés, él sabe que él no puede pasar Efeso, así que él llama a los ancianos en Efeso y les dice que lleven a los ancianos a él.
Y lo podemos ver en el versículo 17. Dice, Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Él va a hablar aquí a los ancianos, gente que ya son creyentes y son líderes en la iglesia, y les va a predicar cómo deben de ser los líderes en la iglesia. Y va a hablar a gente como nosotros y nos va a decir cómo ser la iglesia, y vamos a ir muy despacio estudiando los restos de los versículos, porque nos va a enseñar vamos a estudiar línea por línea, porque Él nos va a enseñar qué quiere decir ser la iglesia. Y podemos ver que Pablo no está pensando en sí mismo, sino que está pensando en otras personas y cómo los puede animar a ellos. Y en un tiempo, y durante este tiempo, él escribió el libro de Segunda de Corintios. Y leyendo sus cartas podemos ver qué es lo que está pensando Pablo. Sabemos que él escribió Romanos durante este tiempo, y luego también les escribe una segunda carta a los Corintios durante este tiempo también. Y puedes notar lo que está en su mente durante este tiempo en Segunda de Corintios 1, versículo 3, que dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. A veces la palabra paracaleo, se describe como ánimo o alivio o consuelo. En el griego es la misma palabra, aunque es traducido en alivio, ánimo o consuelo. Sabemos que tenemos un Dios de todo consuelo, de todo paracaleo. Y en versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Miren lo que dice, así funciona el ánimo. Él va en el tour de ánimo y escribe esta carta durante este tiempo, y él dice, tenemos un Dios de todo ánimo y Él nos anima a nosotros, y el punto de que Dios nos está animando no es nomás para nosotros, el punto es para que nosotros podemos ir y consolar a otras personas. El ánimo se transmite. Vamos a ponerlo como el punto número 3. El aliento se transmite. Si tú crees que el punto de que de Jesús salvarte a ti, y que Él murió por tus pecados, sí, y para que tú puedas vivir en una vida de ánimos, sí, estás correcto, pero no nomás se trata sobre ti. El punto de que Dios te está animando a ti es que te quiere usar tú que estás cansado, y, y que Él te dé ánimo a ti para que tú entonces puedas animar a otras personas. No es nomás para los apóstoles ir en un tour de ánimo. Estamos viviendo una vida que está diseñada para animar a otras personas. Él murió para que tú puedas vivir tu vida para otras personas. ¿Te das cuenta que algo malo va a suceder en tu vida y tú vas a decir, Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Y una de las respuestas a esa pregunta es para que tú puedas ir y consolar a otras personas como Dios te ha consolado a ti durante esa prueba. Muchas personas desperdician sus pruebas, sus enfermedades, lo desperdician y no van y les dan ánimo a otras personas. Eso sucede, las cosas fuertes suceden, pero tenemos un Dios de todo ánimo. Y si tú tienes fe y has pasado el examen y sigues confiando en Jesús a través de la prueba, no
importa lo que sucede, vas a ser animado y vas a ser consolado y el ánimo y el consuelo va a estar derramando y tú le vas a poder decir a otras personas, déjate cuento cómo Jesús me llevó y me sacó de esta prueba, como Él me animó a mí y tú vas a ser una bendición para otras personas. Y Pablo está escribiendo Segunda de Corintios y sabemos de Primero de Corintios que había divisiones en la iglesia donde gente estaba diciendo que la gente de la iglesia estaba diciendo que querían seguir a Apolos en vez de Pablo y había divisiones y ahora él les está escribiendo una segunda carta y mira lo que les dice en el versículo 8 del capítulo 1. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Estas personas de la iglesia estaban diciendo cosas malas sobre Pablo y estaban divididos y no estaban seguros sobre él. Pero mira cómo Pablo les está hablando a ellos. Hay muchas personas que piensan, cuando voy a la iglesia tengo que actuar como todo está perfecto, todo está bien en mi hogar y la gente te está preguntando cómo puedo orar por ti, y tú estás diciendo, no, todo está bien, no te preocupes sobre mí. Gente se pone una máscara cuando llega a la iglesia. No dicen, fui tentado a hacer esta cosa durante esta semana o hice esta cosa esta semana. Personas, por alguna razón, piensan que no pueden compartir estas cosas con otras personas porque tienen una idea de que tienen que tenerlo todo bien, pero podemos ver aquí como Pablo no tiene miedo a compartir que él fue oprimido y se sentía agobiado y ni sabía si iba a salir con vida. Y a través de todo eso, Dios le dio consuelo a él y porque él fue consolado y animado por Dios, él lo puede transmitir ahora a otras personas. Y si tú dices que estás bien, tú estás viviendo en el mismo mundo en el que yo estoy viviendo, porque hay cosas que no están bien. Y hay gente que está tomando decisiones muy fuertes para sus vidas y gente va a sus grupos de compañerismo tratando de nomás decir la respuesta correcta, pero no están diciendo la respuesta real. Así que tenemos que compartir cómo es que Dios te está consolando a ti y animando a ti, porque con eso, con ese ánimo que tú recibes de Él, ahora tú estás en un lugar donde tú puedes ser honesto y abierto y ahora puedes animar a otras personas. Gente que está pasando por pruebas, ellos encuentran consuelo y ánimo en el Señor. Así que estoy diciendo, si el apóstol Pablo puede ser real sobre cómo él se está sintiendo, nosotros también lo podemos hacer. Alguien está pasando por una prueba, alguien está tentado para pecar, está bien decirlo, porque cuando tú atraviesas eso y cuando Dios te fortalece a través de eso y Él te da ánimo y consuelo, tú estás viendo esa cosa mala y tú puedes decir, no, Dios trabajó para el bien en mi vida y esto fue lo que hizo. Y mientras tú eres honesto de qué tan fuerte y difícil era eso, tú vas a ver como otras personas y vas a animar a otras personas que están atravesando por la misma prueba o algo difícil en sus vidas. Y vas a recibir ese aliento mutuo a través de la fe de ellos. Deberemos de compartir lo que está sucediendo en nuestras vidas y cómo las escrituras nos están fortaleciendo para seguir adelante. Estamos aquí para hacer esto. Estamos aquí para pasar
tiempos difíciles y experimentar esas cargas y ver cómo Dios es tan asombroso y cómo Él nos da ánimo y cómo lo podemos compartir con otras personas. Hay ánimo en un Dios de todo ánimo y yo lo encontré cuando era difícil para mí y por favor déjalo comparto contigo para que tú también puedas ser animado. Por eso estamos aquí para experimentar pruebas que ponen a prueba nuestra fe. Y cuando Dios nos ayuda a atravesar eso, podemos compartir eso con otras personas. Y eso no para, es un ciclo de la vida donde yo estoy escuchando una palabra y me da ánimo a mí y yo lo estoy transmitiendo a otra persona y compartiendo con otras personas y ellos van y también son alentados y comparten con otras personas. Y un pasaje que no es muy famoso, Segunda de Corintios 7, Pablo habla sobre el ánimo en un modo muy general, pero aquí entra en más detalle. En Segunda de Corintios 7:5 dice, cuando llegamos a Macedonia, mira cómo lo describe, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Él está diciendo, yo estaba tan cansado cuando estaba en Macedonia y yo tenía conflictos verdaderos. Y podemos ver cómo él estaba en Macedonia y había una conspiración de los judíos que iban a perseguir a Pablo ahora él está diciendo, ok, vamos a atravesar por Macedonia otra vez. ¿Y cómo se sintió Pablo cuando los judíos lo estaban persiguiendo? Dice, no hubo descanso para nosotros, dijo, había batallas por afuera y temores por adentro. Y luego dice esto, versículo 6, pero Dios, quien alienta a los desanimados, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Él está diciendo, en algún punto Tito llegó y no solo porque él llegó, pero sino con el consuelo de que él trajo, porque dice, su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Él iba por Macedonia, estaba cansado, estaba desanimado, pero vino Tito y cuando vino Tito yo fui muy animado. ¿Y sabes por qué? Porque Tito me dijo sobre ustedes, sobre esta iglesia en Corintio. Tito estaba en Corintio y dijo, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuántos sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. Cuando él escuchó de ellos, es cuando Dios le trajo consuelo. Eso es lo que podemos experimentar. Dios te quiere animar a ti para que Él te pueda usar a ti para animar a otros. Dios quiere que tú seas parte del equipo del ánimo aquí en Campus HP, que sigas el ejemplo de Pablo y muchos otros hombres que fueron a animar a otros. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron consuelo para sí mismos. Espero que ustedes se unan con nosotros en el tour de ánimo de Pablo. Voy a orar por nosotros. Padre en los cielos, te alabamos como el Dios de todo ánimo y como tú nos hablas a través de las escrituras y oramos que esta palabra que escuchamos, que tú la uses para animarnos, que estemos listos para ir y hablarlo con otras personas, que podemos pensar sobre estos pasajes en Romanos y Corintios toda la semana y que podamos estar listos para compartirlo y que podamos experimentar ese ánimo aquí en la iglesia. Y Dios, te queremos agradecer por
tantas personas que vienen aquí para escuchar tu palabra, para recibirlo, y muchas personas que están leyendo a través de Job. Y te pedimos que tú nos crezcas como un ejército de gente de ánimo y que tu palabra nos hable de una manera poderosa que aunque pasamos por pruebas y temores y cuando estamos cansados y nuestros cuerpos están cansados, que podemos decir que está bien en nuestras almas porque conocemos al Dios de todo consuelo y Él me ha animado a mí, me está hablando a mí a través de su palabra. Así que danos ánimo, Padre, que podemos ser ah, los que van y dan ánimo a otros. Y hay grupos que se van a juntar esta semana y oramos que todos lleguen listos para decir algo, que puedan compartir las pruebas que ellos han pasado, que ellos puedan compartir y mientras todos se animan uno al otro, vamos a ver cómo Jesús va a crecer a su iglesia. Y Padre, por favor, haz tu trabajo de ánimo aquí entre nosotros y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.